Dentre pa' dentros. Ahí estamos, otra vez. Decía que, no sé dónde se cortó, que te estaba contando, que no sé quién preguntó, Nati preguntó sobre la esclerosis. Sí, en el caso de la esclerosis múltiple o la esclerosis lateral amiotrófica, son enfermedades degenerativas y no todas las enfermedades, eso decía, no todas las enfermedades degenerativas forman esa esclerosis en placa. En el caso de la esclerosis múltiple es degenerativa autoinmune, es decir, hay un proceso autoinmunitario. En la esclerosis, múltiple, sí, múltiple y en placa es lo mismo, múltiple o en placa. En la esclerosis lateral amiotrófica, el deterioro no es autoinmune, no se conoce la causa, pero pasa lo mismo. Hay una esclerosis en la médula principalmente, lateral se refiere al cordón lateral de la médula, y nada, y el tejido que se va muriendo es reemplazado por tejido fibroso. Pero no es la única forma de que se muere el tejido, porque, por ejemplo, en las enfermedades degenerativas como el Parkinson, no claro, eso te quería preguntar. aparecen focos escleróticos. Sin embargo, va disminuyendo el número de neuronas de forma paulatina. Lo mismo pasa con, con los procesos seniles, los cuales las neuronas se van muriendo y no aparecen necesariamente los focos escleróticos. Pero bueno, nada, es lo mismo. Sí aparecen focos escleróticos, por ejemplo, cuando hay accidentes vasculares cerebrales, que aparecen esos focos escleróticos, que están representando focos fibróticos, que están representando el lugar donde estaban las neuronas que se murieron por el proceso de irrigación que no las irrigó, ya sea que se rompió un vaso o que no llegó la sangre en el proceso isquémico. Pero bueno, conclusión, esclerosis hace referencia hacia esa fibrosis. Y cuando hablas de esclerosis múltiple, estás hablando de que lo que se está esclerosando, en vez de ser un riñón, es un cerebro. ¿Está bien? Bueno, no sé a qué veníais. Ah, sí, me habías dicho que no tenía que ver, efectivamente, pero que te surgió la duda. Bueno. Entonces, decíamos, las 4 formas que teníamos de lesión del glomérulo estaba representado con estas circunstancias, ¿cierto? Es decir, con las lesiones de las células, con proliferación, engrosamiento de la membrana basal, hialización y esclerosis. Perfecto, las formas en que se manifestaba esto. Bueno, entonces... Café, ¿eso sería la glomerulopatía primaria? Eso es principalmente para la glomerulopatía primaria, pero en realidad todas en última instancia tienen esto. Por ejemplo, una glomerulopatía por diabetes termina habiendo engrosamiento de la membrana basal, porque esos son como los puntos que se modifican en la producción del daño, por decirlo de alguna manera. Es decir, vos tenés una diabetes. En la diabetes va a haber esclerosis, en la diabetes va a haber engrosamiento de la membrana basal, ¿está bien? O sea, va a haber proliferación celular, o sea que, nada, la diabetes, ¿se entiende? O sea que en la diabetes, esos procesos de proliferación celular, engrosamiento de la membrana basal, etc., esos, por ejemplo, en la diabetes, ¿por qué se engrosa la membrana basal? ¿Y qué más? Nosotros dijimos que ¿cuál es el mecanismo de producción de daño? ¿Cuáles son los mecanismos? Hay 2 mencionamos, de producción de daño general en la diabetes. 2. Creo que voy a decir cualquier cosa, pero uno no era lo de las neuronas que trabajaban con alcoholes. Utilización de vía de los polioles, que para este caso... El otro, La glicosilación. ¿La otra cuál era? La glicosilación no es... Glicosilación no enzimática. Productos de glicosilación no enzimática avanzados. Esos productos de glicosilación no enzimática... Sí. Ok. Esos productos de glicosilación no enzimática
se depositan en todos lados. Uno de ellos son las membranas basales de los glomérulos. Miren si hay cosas para depositar. Vieron que yo les dije, se depositan distintas cosas, no necesariamente moléculas relacionadas con la inmunidad. Bueno, en la diabetes es un claro ejemplo de daño del glomérulo relacionado con depósitos que no son inmunitarios dentro de la membrana basal, entre otros lugares, por supuesto, porque se depositan en todos lados, pero la membrana basal es uno de los lugares. Entonces, ¿eso produce daño? Sí. Bueno, de eso estamos hablando. Por supuesto que también hay activación y proliferación celular, también en parte por ese mismo motivo, por sustancias de las que se depositan, pueden producir eso. No importa, la cuestión es que hay proliferación celular, después hablamos una palabrita de eso de diabetes, hay proliferación celular, entonces también otro mecanismo de daño. O sea que en la diabetes tengo proliferación celular, sí. ¿Tengo depósito en la membrana basal? Sí. ¿Tengo esclerosis? Sí. ¿Se daña el glomérulo? Sí. ¿Se termina dañando el riñón? Sí. ¿Termina yendo a diálisis el paciente? Sí. ¿Está bien? Todas las preguntas que ustedes estaban haciendo, me las hice yo y se las contesté. Porque sentía que ustedes se las hacían, pero no me las querían decir. Bueno, entonces una vez que tengo esto, digo, bueno, ¿cuál es dentro de los mecanismos de producción en las glomerulopatías primarias, dentro de los mecanismos que van a producir estas modificaciones que terminan con la lesión finalmente glomerular, cuáles son los mecanismos predominantes de lesión? Bueno, el mecanismo predominante está relacionado con, justamente, en las glomerulopatías primarias, está relacionado con alteraciones relacionadas con la inmunidad. ¿Está bien? Es decir, la inmunidad sería las modificaciones relacionadas con la inmunidad, que ahora vamos a hablar dos palabritas, modificaciones relacionadas con la inmunidad serían las que generan estos mecanismos o estas circunstancias que son la proliferación celular. O sea que, ¿cómo se inician estas proliferaciones celulares, estos depósitos, esta hialinización, esta esclerosis? ¿Cómo se inician? En las glomerulopatías primarias, quien mayor proporción de generación de daño se lleva son los daños producidos por la inmunidad. ¿Se entendió? O sea que tengo glomerulopatía primaria, secundaria. Lo escribo para que quede siempre escribiendo, queda mejor. Glomerulopatía primaria, secundaria. Secundaria puede ser a diabetes, a lupus eritematoso sistémico, a arteritis nodosa, ¿ve? Ahí voy poniendo, ¿ve? Primaria, glomerulopatía, primaria, secundaria. Secundaria, diabetes, a lupus eritematoso sistémico, a arteritis nodosa, AN, etc. Bien. Dentro de las primarias, o de las dos, vamos a poner de las dos, ¿cuál es el mecanismo de lesión? Dijimos, hipercelularidad, engrosamiento de la membrana basal, dijimos hialinosis, y dijimos fibrosis. ¿No? Hasta ahí estamos. Mecanismos entonces, glomerulopatías, ¿qué es lo que se daña? Sería, o cuáles son los sitios que se dañan, o los sitios afectados, cómo se afectan, ahí tengo anotados, tanto para la secundaria, debido a estas causas principalmente, como en la primaria, ¿está bien? Lo mismo. Ahora, cuando hablo de la primaria,
¿cuáles son las causas principales de la primaria? Bueno, que causan esto serían, voy a poner así, alteraciones inmunológicas o relacionadas con inmunidad. Entonces ahí me quedó el cuadrito. Las glomerulopatías, entonces las primarias se relacionan fundamentalmente con procesos inmunitarios. Y las secundarias se relacionan con enfermedades generales, enfermedades del sistema del organismo. Algunas hay autoinmunes, como estas, y otras no, como esta. Puede ser una diabetes de tipo 2 que no es autoinmune. Bueno, me podrán decir la tipo 1 que es autoinmune, pero no es el problema de la autoinmunidad de la diabetes de tipo 1 lo que produce daño en el riñón, sino la hiperglucemia. Bueno, entonces tengo, bien, perfecto, el glomérulo, en las glomerulopatías primarias, entonces hay lesión relacionada con la inmunidad. Ahora, dentro de la inmunidad, dentro de lo que es inmunidad, ¿qué es lo que causa daño al riñón? ¿Está bien? Dentro de la inmunidad. Bueno, y en ese sentido decimos, la inmunidad tiene 3 maneras de causar daño. En el riñón. Entonces, venimos de acá. Desde acá, ¿no es cierto? Las primarias decimos que tienen mecanismos relacionados con la inmunidad, ¿no es cierto? Mecanismos relacionados con la inmunidad. Y entonces vamos ahí, mecanismos relacionados con la inmunidad. Bueno, ahí está, mecanismo relacionado con la inmunidad. Y entonces ponemos, número 1, mecanismo que puede producir daño, son lesiones mediadas por anticuerpos. Lesiones mediadas por anticuerpos. O sea que los anticuerpos, de alguna manera, pueden producir lesión en el glomérulo. Por lo tanto, producen alteraciones mediadas por la inmunidad que modifican estas cosas que estamos acá, y eso se llama glomerulopatía. ¿Se entiende lo que dije? O sea, para darle un orden a esto, para que no nos perdamos y para que lo entendamos, porque entiendo que todo esto es algo nuevo, ¿vale? Nuevo realmente. Bueno, entonces tengo lesiones mediadas por anticuerpos. Luego tengo lesiones en el 2, pero vamos a dejar un espacio, porque acá voy a hacer una aclaración. Acá pongo como título, ¿ve? Entonces puse 1, lesiones mediadas por anticuerpos. 2, dejé un espacio. ¿Por qué dejé un espacio? Porque acá voy a escribir algo en el medio. ¿Está bien? Muy bien. Entonces digo, 1, lesiones mediadas por anticuerpos. 2, depósitos mediadas por anticuerpos. 2, lesiones mediadas por células. Y 3, lesiones mediadas por complemento. ¿Ven? Ahí está. ¿Esto es por qué podría sucederse la glomerulopatía primaria? ¿Estas 3? Claro, exactamente. Estamos diciendo las glomerulopatías primarias, ¿se entiende? Dice ahí arriba, ¿ves? Glomerulopatías primarias, que eran las que hablábamos antes, tenían mecanismos de tipo inmunológico. Y bueno, ¿qué es lo que causa daño? Bueno, pueden ser anticuerpos, como dice acá arriba, anticuerpos, pueden ser, como dice en el de abajo, células, y puede ser, como él dice abajo de todo, el complemento. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bien, en el caso de los anticuerpos, puede ser que lo que cause daño sean
inmunocomplejos o complejos inmunes. ¿Qué es un inmunocomplejo? Un inmunocomplejo es una molécula formada por la unión de un antígeno con un anticuerpo. Eso es un inmunocomplejo. ¿Está bien? Entonces, tenemos depósitos de inmunocomplejos. Por eso dejé el espacio, ¿ven? Depósito. Ven que había dejado un espacio para poner ahí depósitos de inmunocomplejo. ¿Está bien? Que a su vez pueden ser esos inmunocomplejos circulantes o inmunocomplejos que se llaman in situ, es decir, inmunocomplejos que se forman en el lugar. Entonces tengo, mire, ¿ve? Ahí tengo. Inmunocomplejos, ahí. Circulantes o in situ. ¿Está bien? Ahí lo hago así para que se vea cómo venía el cuadro. ¿Se entendió el cuadro? Cuando lo miran ahí al cuadro, ¿se entiende? Dice, mecanismos relacionados con la inmunidad son los que dañan de forma primaria el glomérulo. ¿Está bien? Después dice, pueden ser lesiones mediadas por anticuerpos, lesiones mediadas por células dentro de la inmunidad, o lesiones mediadas por complemento, también la inmunidad. Son tres cosas de la inmunidad. Si digo lesiones mediadas por anticuerpos, pueden ser depósitos de inmunocomplejos que se producen, en el riñón, pero los inmunocomplejos puede ser que estaban circulando y se depositaron en el riñón, o pueden ser inmunocomplejos que se formaron en el propio riñón. ¿Está bien? Imaginemos casos, vamos con casos. El caso sería, por ejemplo, inmunocomplejo que se forma en el riñón. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Pasó que el cuerpo empezó a fabricar anticuerpos contra algo que estaba, por ejemplo, en la membrana basal. Entonces esos anticuerpos van a formar complejo con los antígenos de la membrana basal y se van a quedar ahí. Por lo tanto, voy a tener inmunocomplejos formados localmente, in situ, porque se formaron anticuerpos en el cuerpo contra la membrana basal. ¿Está bien? Es decir, por alguna circunstancia, el sistema inmune empieza a fabricar anticuerpos contra la membrana basal o contra las células mesangiales. ¿Está bien? Y entonces esos anticuerpos se depositan. ¿Está bien? O pueden ser, esos son los in situ. ¿Está bien? Es decir, los que están en el lugar. Y después, si no, pueden ser inmunocomplejos circulantes. Puede pasar que, por ejemplo, tenemos una angina. Una angina. Angina, esa que vienen con placas. ¿Ha tenido alguno de ustedes alguna vez una angina? Una que sí. Anginas han tenido. Y si no, saben de lo que estoy hablando. Abren la boca y adentro de la boca, al fondo de la boca, en el istmo de las fauces, en las amígdalas, placas amarillentas. Dice, uy, tenés una angina. Fenómeno. La angina la produce un germen que se llama streptococo, ¿está bien? Que pertenece a un grupo de streptococos, no importa. De streptococcus aviata hemolítico, no importa. Esos bichitos, por estar en la superficie de nuestra amígdala, inducen en la profundidad, se produce una lesión de la mucosa, se produce pus local, una reacción inflamatoria local, infecciosa, una respuesta infecciosa, y dentro de lo que se produce como respuesta, el sistema inmunológico propio fabrica anticuerpos contra el estreptococo beta hemolítico.
¿Contra qué parte de ese estreptococo A beta hemolítico, contra qué parte de ese estreptococo fabrica anticuerpos nuestro organismo? Bueno, contra glucoproteínas de la membrana. Perfecto. Entonces, nuestros anticuerpos se unen a esos antígenos que son glucoproteínas de la membrana del estreptococo. ¿Me vienen siguiendo hasta ahí? Conclusión, llegó el estreptococo y lo que diría la abuela es, uy, ¿vas a fabricar anticuerpos contra el estreptococo? Sí, es verdad, abuela. Muy bien. Pero ¿qué consecuencia trae eso? Que los anticuerpos se unen a los antígenos del estreptococo y forman inmunocomplejos. ¿Pero eso después se los come un macrófago? Esos inmunocomplejos podría comérselos un macrófago, está bien, podría pasar que sí. Pero también pueden pasar a la sangre y circular. Y queden ahí agarraditos en el riñón. Cuando quieren pasar por el filtrado glomerular, quieren pasar por la membrana glomerular, ¡tac!, le piden el permiso para circular. Y esto no sacaron el permiso. Pero entonces una angina te puede desatar una inflamación del glomérulo. Por supuesto, puede producir un daño muy severo en el riñón. Es una de las 3 complicaciones de las anginas. Las anginas dan varias complicaciones, pero hay 3 que son muy severas. Una es la glomerulonefritis postestreptocóxica, que es como se llama esto, efectivamente, y que puede llevar a una insuficiencia renal aguda. La segunda es que la bacteria pase a la sangre y se peguen en las válvulas del corazón y produzca una endocarditis bacteriana, otro proceso muy grave. Y el tercero, puede depositarse, los complejos, en vez de en el riñón, puede depositarse en las articulaciones, y eso produce una artritis reumatoidea. Profe, a mí me sacaron las amígdalas para que no haga anginas. Claro, hoy en día ya no es tan habitual sacar las amígdalas, sino que se sacan a los que tienen a repetición. Probablemente vos tenías anginas todos los años y dijeron, bueno, Sí. sacamos las amígdalas. Porque en realidad no se sacan habitualmente porque es una enfermedad banal que se pasa y que además el sacar las amígdalas no garantiza que uno no tenga después placas en la faringe, por ejemplo. Entonces, nada, se evalúa. Antiguamente, bueno, hace 30, 40 años atrás, nada, se Me sacaba... estás diciendo vieja, ¿cómo antiguamente? ¿Qué? Me estás diciendo vieja, Tati, te lo pido por favor. No, no me siento vieja. No, Pero dije igual... la sacaron no. cuando tenía 9 años. No, igual, no, pero que igual no terminé la frase, igual no se la ve muy vieja, que digamos, se la ve más bien bastante nueva. Bueno, pero digo que antiguamente, hace 30 años atrás, se sacaban por deporte, era como terminaba la frase. Se sacaban a cualquiera. Entonces, 30, 40 años atrás, a los chicos, el otorrino facturaba sacando amígdalas. ¿Se entiende? Pero actualmente, hace 20 años para adelante, para acá, ya no, se evalúa a quien se le saca las amígdalas. Se le saca las amígdalas a aquel que hace anginas realmente a repetición, que es el caso de Tatiana. Pero justamente el sacar las amígdalas no puede generar que tenga otro tipo de complicaciones a futuro. Sí, o sea, en el sentido de que es una barrera, es una de las primeras barreras que... Claro, es correcto. Ese es uno de los motivos que se esgrimen para que efectivamente no se le sacaran a todo el mundo. Por otro lado, también se ve que es cierto que si vos no tenés las amígdalas palatinas, tenés amígdalas faringias, tenés amígdalas linguales, es decir, tenés otros grupos de... ¿Por qué es una amígdala? Es un cúmulo linfático. Entonces tenés todo lo que es el anillo de Waldeyer, que es todo un cúmulo de ganglios. Sí, de estructuras linfáticas, porque no son ganglios realmente. Esas son estructuras linfáticas que están en la mucosa de la boca y de la faringe. Y entonces si no tenés unas, bueno, nada. ¿Cuál era el argumento cuál es el argumento para sacarlas? Es que si vos tenés anginas todos los años, o tenés 2 anginas anuales, corres el riesgo de las complicaciones. Entonces,
nada, bueno, te dejé las amígdalas y tenés una endocarditis bacteriana, nada, bueno, es un problema. ¿Se entiende? Entonces, bueno, está la disyuntiva ahí. Pero con Estamos esto, hablando de las anginas que desarrollan placas, ¿no? claro, claro, Ok. exactamente. O Bueno, sea, la angina que es normal, que se te pone un poquito rojo, no. esa tiene Es menores biológica, consecuencias porque esas generalmente no las producen bacterias que las bacterias son más invasivas. Generalmente Sí. esas anginas rojas las producen virus, ¿sí? Sí, es virósica, se pasa, ahí va. O son irritativas, es decir, hay una irritación local y eso hace que, bueno, Una nada, reacción inflamatoria menor. con nada, claro, claro. Ok. Entonces, bueno, nada, eso. Esas no tienen tanta importancia en general, en general. Igual hay otro tipo de inflamaciones de faringe y de amígdalas que no son estas habituales. O sea, vos podés tener una inflamación de las amígdalas por un tétanos, que es una enfermedad mortal y que te produce una pseudomembrana, pero no tiene nada que ver con esto, es otra cosa. Pero quiero decir, no son las únicas causas. Las más comunes son estos, sí, es verdad, son virus o los estreptococos de tipo A. Pero hay otras causas, no son las únicas. Bueno, la conclusión es que entonces pueden haber depósitos de inmunocomplejos por complejos circulantes que estaban circulando y que se formaron, por ejemplo, por antígenos que venían incluso desde afuera del cuerpo. O pueden ser incluso antígenos que circulan, pero que tienen que ver con otra parte del cuerpo. ¿Está bien? Es decir, que se fabrican anticuerpos contra contra el páncreas o contra algún otro órgano, o contra el receptor de TSH, por ejemplo, el receptor de TSH de la hormona tiroidea, se forman anticuerpos contra ese receptor, se forman los inmunocomplejos que se desprenden cuando las células se mueren, y resulta que esos complejos pueden también ir a enclavarse al riñón y depositarse allí. Pero entonces todo esto venía a cuento de ¿qué? A cuento de que existen anticuerpos formando complejos que pueden ser los causantes de la glomerulopatía, que pueden haber células linfocitarias T, linfocitos T, que dañen directamente alguna parte del glomérulo. En vez de haber un anticuerpo contra el glomérulo, hay células T contra el glomérulo. O puede ser que se active el complemento. Por ejemplo, puede activarse en el complemento en un proceso como la diabetes. Bueno, estábamos hablando de primarias, pero digo la diabetes, pero ahora digo de las primarias. Puede ser algún proceso que active el complemento dentro de la sangre o dentro de la sangre del riñón, y ese complemento sea el que dañe la célula endotelial o que dañe la membrana basal. ¿Está bien? Entonces, ahí tengo la forma en que se produce el daño. Es decir, el daño se produce por anticuerpos formando complejos, destruyendo el riñón puede ser, o depositándose, o células T que destruyen, o el complemento que también produce destrucción local. ¿Está bien? O sea que esas son las tres formas básicas en que se produce la lesión del glomérulo. O sea, las tres formas digamos, los tres tipos de lesión por inmunidad que se pueden producir en el glomérulo. Bueno, una vez que entendí eso, que no es tan complicado, entonces veo cuáles son las manifestaciones que pueden presentarse por lesión glomerular. Y entonces tengo el primero, el síndrome nefrótico. ¿Está bien? Que habíamos mencionado. Y ahora desarrollamos una palabra de síndrome nefrótico. Bien, ¿qué es el síndrome nefrótico? El síndrome nefrótico se lo define específicamente, por una lesión renal en la cual aparece proteinuria franca de más de 3,5 gramos cada 24 horas. ¿Qué significará eso? Proteinuria franca de más de 3,5 gramos.
por 24 horas? Que en 24 horas hice más pis de 3,5 gramos de proteína. Y Está oriné en el pis. más de 3,5 gramos de proteína De cada proteína en 24 orina. horas. ¿Qué? Sí, está bien, es eso, está bien. Oriné más de 3,5 gramos de proteína en 24 horas. O sea que si yo mido la cantidad de proteína que oriné en 24 horas, ¿cuánto es lo que orinamos en 24 horas de proteína? Muy poquita. Menos de 3,5. Sí. Vamos, Nati, esa me Deberíamos gusta. orinar Estoy muy proteína. afilada hoy, de verdad. Hoy estoy muy afilada. Bueno, es verdad, uno dice no se orina proteína habitualmente. Es verdad que no se orina prácticamente proteína, pero el otro día aclaramos bien. Hasta 30 miligramos por 24 horas consideraríamos como algo normal. No se debe orinar proteína en términos generales, pero hasta 30 miligramos en 24 horas lo consideramos normal, o hasta 29. De 30 hasta 300, a eso lo consideramos como Microalbuminuria. Microalbuminuria. microalbuminuria, que es lo que vimos en los Vamos. Y después de 300 ya empezamos con proteinuria. ¿Está bien? Si la proteinuria es mayor a 3,5 gramos por día, a eso ya le llamamos síndrome nefrótico. ¿Se entendió? Muy bien. Pero viene acompañada justamente por la pérdida de proteína en la orina, viene acompañada la proteinuria, además de 3,5, viene acompañada de hipoalbuminemia. No es cualquier proteinuria, es una proteinuria con hipoalbuminemia. ¿Por qué aclaro hipoalbuminemia? Porque el perder la albúmina es la proteína que justamente la membrana basal está encargada de que no se escape. Se pueden escapar otras proteínitas más chicas y algunas se puede escapar. Pero la proteína, cuando se escapa la albúmina, es como que ya tengo un boquete. ¿Se entiende? O sea que decir proteinuria con hipoalbuminemia, estoy caracterizando una lesión glomerular ya sí o sí. ¿Se entiende? No es que tengo hiperproteinemia, tengo proteinuria franca, porque uno me puede decir, bueno, mirá, vos tenés tanta proteína en la sangre, tantas proteínas chiquititas que se te empezaron a escapar. Sí, pero si se me escapó la albúmina, ya estoy seguro que no hay opción. O sea, en el primer caso se me escapó proteína y puedo decir, puede que no sea el glomérulo que esté funcionando tan mal, podría decir. Pero si tengo hipoalbuminemia, ya está. Proteinuria sumado a hipoalbuminemia, lesión del glomérulo. ¿Se entiende por qué decíamos entonces manifestaciones glomerulares y esta es una? ¿Está bien? Pero, no contentos con esto, ¿cómo describimos al síndrome nefrótico? Proteinuria de más de 3,5 con hipoalbuminemia. ¿Qué más caracteriza ese proceso? Al proceso, bueno, obviamente edema generalizado. Viene acompañado de edema generalizado, característico de cualquier hipoproteinemia. ¿Está bien? De cualquier hipoalbuminemia. Es decir, cualquier pérdida de proteína significativa en la sangre viene acompañada de, o cualquier falta de proteína, viene acompañada de edema. Ya lo vimos en el Kwashiorkor. En el Kwashiorkor no hay una lesión renal, no hay proteinuria, pero sí hay hipoalbuminemia y sí hay proteinemia y sí hay edema. ¿Está bien? O cualquier pérdida. Pará, te voy a hacer una pregunta retonta porque no entendí. ¿Hipoalbuminemia es una falta de la albúmina en la sangre? Ah, ok. Porque yo decía, ¿por qué es hiper? Porque no sería que se pierde más, no. O sea, es hipo porque es una pequeña falta de la proteína en la sangre más la proteína que hago pis. Tenés proteinuria Sí. con hipoalbuminemia. Proteinuria, que perdiste la orina, proteína. Pero además, ya sé que dentro de esa proteína perdiste albúmina. Okay, ¿Por qué? Porque no la tenés adentro de la sangre. Perfecto. Hipoalbuminemia quiere decir que perdí la albúmina de la sangre. Emia, sangre. Hipoalbuminemia. Ok. ¿Está bien? Ok. Albuminemia.
Que no O tenga sea, que estoy albúmina. perdiendo la albúmina en el pis sería albuminuria. Claro, así Ok, es. ya entendí. Era un concepto de palabras, perfecto. Una proteinuria con albuminuria, si lo querés decir de la manera correcta, es correcto lo que estás diciendo. No agregué para no hacerlo de extrabalengua, pero proteinuria con albuminuria, efectivamente. Si uno pregunta, ¿cuál es la albuminuria diaria? Esa es 0, porque la albúmina no tiene que pasar por el... No se filtra la albúmina. No se puede filtrar. O alguna otra proteína se puede filtrar y escaparse algo, alguna pequeña cantidad. Pero la albúmina no puede pasar por la carga y el tamaño. No hay manera que pase. Sí, por ahí alguna moleculita, pero nada, no, es 0. Bueno, ¿qué más tiene este síndrome? El edema, dijimos. Y después tiene lipiduria. ¿Qué es lipiduria? ¿Pierdo lípidos en el pis? Exacto. Se escapan los lípidos por la orina, igual que se escapó la proteína, se escapan los lípidos. Habitualmente no hay lípidos en la orina. Los pocos que pueden atravesar la membrana son reabsorbidos. Se reabsorben fácilmente los lípidos, así que son reabsorbidos. Pero acá se filtra tanta cantidad de lípido que se pierden parte de ellos. Hay lipiduria. Pero fíjense qué paradójico. Hay lipiduria, escuchen lo que voy a decir, escuchen lo que voy a decir. Hay lipiduria con hiperlipemia. ¿Suena bien eso? Suena extraño porque me estás diciendo que pierdo lípidos y además tengo más lípidos en la sangre. Eso dije. Y no será porque... O debiera sonar raro. ¿Está bien? Pero que quizás es una concentración, una diferencia de concentración de la sangre. Bueno, no es concentración. Lo que no se sabe exactamente el motivo por el cual el hígado empieza a sintetizar mayor cantidad de lipoproteínas. Se dice, pero no está del todo bien aclarado, que como cae la cantidad de proteína plasmática, el hígado empieza de forma reactiva a fabricar gran cantidad de proteína. Una cosa, si esto se corta... esperen una cosita. 2 cosas. Espérenme un segundo. Urgente tengo que hacer esto. Decía, si se corta, seguimos el miércoles. ¿Está bien? Ahí está. Espérenme un segundo. Ahí está. No, estaba guardando la otra charla y me di cuenta que hace rato que está el de los 10 minutos. Nada, si se corta, quedan 2 minutos con 20. Si se corta, nos vemos el miércoles, no hacemos una tercera porque ya son 2 menos 20, no hay problema. Venimos bien con ustedes. Yo con 2 charlitas así, dándolas como las estamos dando, vamos fenómeno. Me viene fenómeno. Y a ustedes creo que también, porque les resulta cómodo. Yo creo que así les resulta cómodo, llevadero. No se hace... Me resulta cómodo cuando me decís que el sábado no tenemos. Eso me resulta comodísimo. Bueno, ese sería el zoom de la comodidad, pero no hacía... el top 5, sí. Está bien, pero no hacía referencia a eso. Bueno. No, lo hablamos para el segundo cuatrimestre, no hay problema, ahora no hace falta hablarlo. ¿Qué cosa? No, hablaba de la comodidad de los sábados, que es algo que no hace falta charlarlo ahora. Bien, no hace falta charlarlo ahora. Perfecto. Bien. Eso vamos viendo. Lo vamos viendo. No, se puede agregar en vez de sábado, no sé, miércoles tarde, por ejemplo. No. Doble los miércoles, un montón. No, bien, yo creo, bien, de verdad, yo creo que de esta manera no les resulta tan incómodo. Yo creo que, a mí me pasa parecido. Resulta cómodo dar 2 charlas, tranquilo, les saco 1 hora y moneda, y nada, decir su día tranquilo. No sé. Me parece que va bien. Se entiende, no es empastado el asunto de las horas y horas. Se entiende, lo que sí es la materia que más escribí. O sea, ya me voy a terminar el primer cuaderno. Pero ¿sabes por qué? Porque vamos con detalle, pero el detalle, lo que me interesa a mí es para que entiendan las cosas, porque son cosas nuevas para ustedes, Sí. y cosas que por ahí no van a ver nunca más. Entonces, yo les hago alguna cosita, a veces detalle, que está bien. No es que esto es para que ustedes tengan más cosas, nada más. Tranquilo. El hecho de tener tantas clases seguidas, por lo menos a mí me facilita entender un montón los temas. Claro, Porque también. no pasa tanto entre clase y clase y como que los puedo interiorizar mejor. Una pregunta antes de que se corte.
Sí. Se genera una lipidemia. Ahí voy. ¿Es? No me olvidé. Ah, ok. Decía, la lipiduria es porque se pierde líquido en orina. Se dice que el hígado, cuando se